2 minutos para las 10 de la mañana. Antes de presentarles la entrevista, permítanme dar una noticia que puede llegar a generar mucha preocupación y muchos dolores de cabeza. Está en el portal de Subrayado el título que habla de que la UNOT, Danilo, está definiendo esta tarde, a partir de la hora 14, si realiza o no paro general de transporte. Sí, de hecho lo tiene aprobado el paro. El tema era la aplicación del mismo. Se reunieron el lunes pasado, esto por la situación de Raincop, se reunieron el lunes pasado y dilataron la decisión para mediados de semana. Vamos a ver qué pasa hoy. Bien, a partir de las 14 habrá que estar muy atentos a la información que Paro surja nacional, ¿no? desde la UNOT. Estamos hablando de un paro nacional. Paro general nacional de transporte que, reitero, se estaría discutiendo a partir de la hora 14. Ya nos metemos con la sexóloga Rosana Pombo en el tema del día. Bienvenida, Rosana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bien, un tema que puede llamar la atención para muchos porque de repente existe un desconocimiento de una problemática que se ha instalado en los varones jóvenes. Uno piensa en un varón joven y difícilmente pueda pensar en problemas de erección, difícilmente pueda pensar en un alto consumo de Viagra. Y uno empieza a preguntarse qué está pasando con nuestros varones jóvenes, si es un motivo de consulta importante, si verdaderamente hay una tendencia a tener complicaciones en varones jóvenes, que primero, Rosana, si te parece, ¿a qué le llamamos varón joven? Situar la edad. Ahí está, bien, vamos a situarlo. Estamos hablando de varones entre 18 a 35 años, Humberto, y que consultan, perdón, con mucha frecuencia. Lo que pasa es que es un problema que genera mucha vergüenza, mucha inhibición, claro, una gran humillación, y al varón le cuesta muchísimo hacer la consulta. Le cuesta, en primer lugar, tomar conciencia de que está teniendo un problema de erección, que no lo está pudiendo solucionar, que no lo puede conversar con nadie porque ni siquiera con sus amigos, o a veces no tiene pareja, o si la tiene tampoco se anima a plantear el problema, sino que lo disfraza muchas veces. Y cuando llega a la consulta, venciendo todas esas barreras, realmente viene con una gran preocupación. Estamos hablando más que nada de varones, como decíamos, entre 18 y 35 años que tienen una disfunción eréctil, o sea, tienen dificultades en su erección, no logran una erección lo suficientemente rígida como para lograr la penetración, o si la logran, no la logran sostener, sobre todo en momentos claves de la relación sexual. Por ejemplo, la logran en el juego previo y de repente se les baja o la pierden al momento de la penetración o durante la penetración. Que el momento más crítico vivido por ellos en la relación sexual es el momento de la consumación, de la penetración. ¿Y qué causas llevan a esto, a estas situaciones? Son causas que llamamos psicológicas. Siempre en nuestro centro lo primero que hacemos cuando consulta esta población es descartar las causas orgánicas. Si bien son varones jóvenes y que probablemente no haya causas orgánicas como enfermedades crónicas, como consumo de medicación que pueda afectar la erección, es muy importante descartar eso en primer lugar. Claro, porque uno puede pensar, un razonamiento bastante lógico, si Sí. logra una buena penetración, por ejemplo, como decías en lo previo, ¿por qué luego Claro. no al momento de consumar? Eso es clave, ¿no? En el interrogatorio, cuando queremos diferenciar cuando hay una causa orgánica o psicológica, más allá de la edad empezamos a preguntar. Y estos varones lo que les pasa, que es lo que define muchas veces la disfunción eréctil de causa psicológica, es que logran la erección de forma selectiva. Por ejemplo, en el autoejercicio de la función sexual o masturbación, los varones nos relatan que no tienen problemas en su erección. Que cuando se despiertan tienen erecciones espontáneas, involuntarias, que es lo que mantiene indemne la función sexual. Pero en la relación sexual, como decíamos, de repente el juego previo no tienen ningún problema en alcanzar una erección lo suficientemente rígida, pero en algún momento, sobre todo cuando se acerca la penetración o frente al momento de la penetración, pierden muchas veces completamente esa erección. Entonces vemos que es selectivo, en algunas situaciones logran la erección y en otras no. Es lo que determina un poco el parámetro de la disfunción eréctil de causa psicológica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a indagar, siempre vamos indagando en la historia, bueno, ¿cuándo empezó este problema? Si le pasa con determinadas chicas o con determinados chicos o no. Y en general nos dicen que la disfunción eréctil es de toda la vida, lo que llamamos disfunción eréctil de causa psicológica primaria, de toda la vida, desde su primera relación sexual. Y vamos a investigar qué pasó en esa primera relación sexual, porque el varón, cuando llega, no es consciente de lo que le pasa. Siente que no tiene un control sobre su disfunción eréctil, que no lo puede manejar, lo angustia mucho, pero no sabe cuál es la causa, a qué se debe.
Entonces, cuando rastreamos ese origen, en general llegamos al momento del debut sexual, su primera relación sexual. Y ahí encontramos el problema en estos varones que consultan. Que normalmente, normalmente, mal utilizado el término, pero que promedialmente, ¿en qué edad se está dando hoy por hoy el debut sexual del varón? Y bueno, el promedio sigue más o menos en las cifras de los 14, 15, 16 años, con una media en los 15 años. No tanto por decisión del varón, por deseo del varón de tener su primera vez, sino por una presión sexual, social. Perdón. Es como un ritual donde el varón debe tener su primera relación sexual para demostrarse a sí mismo, a sus pares y a la sociedad que es hombre, que es viril, que es potente. O sea que ya arrancamos mal. Empujado y, y obligado. Y obligado. Ya ahí estamos al borde de que sea un desastre lo que va a pasar. Bajo presión, una erección que debe, para tener una erección el varón, que en eso muchas veces trabajamos en la psicoeducación que llamamos, para tener una buena erección el varón solamente necesita excitarse, ponerse en contacto con sus propias sensaciones placenteras. Y en esa situación, Humberto y Danilo, con lo que tú decías, ¿cómo puede excitarse ese varón? Que de repente muchas veces va presionado por sus pares y a veces van en grupo a debutar a una casa de masajes, o todos debutaron y el grupo afuera y uno... ¿Sigue siendo lo más habitual? Sigue siendo muy habitual. La casa de masajes, la despedida de solteros. ¿Cómo los marca ese debut? Los marca muchísimo, y muchas veces también determina cómo va a ser la sexualidad adulta. Cuando el varón va tan presionado, que a veces también la presión es interna, aunque no presionen tanto sus pares, la presión es interna de que, bueno, ellos ya lo hicieron, yo lo tengo que hacer. Tiene que demostrarse a sí mismo de que él puede. De que él puede. Y la virginidad molesta también, da vergüenza. Y tiene que demostrarse a sí mismo que es varón, que es potente, que es heterosexual sobre todo, y que no tiene miedo. Y va con un montón, no va con una expectativa de disfrute, eso es muy importante saberlo, no va con una expectativa de disfrute que va a gozar, sino que va con una expectativa de cumplir, de rendir. Claro. Va con una gran mochila, ellos nos dicen voy con una mochila, con muchos debería. Debo tener una erección, debo lograr la penetración, debo complacer a la mujer, no importa quién sea, aunque sea una profesional, la debo complacer, la debo hacer llegar al orgasmo. Va con un montón de obligaciones. Entonces no va a haber excitación, porque ese varón va a estar con lo que llamamos el rol de espectador. Va a estar como en un rol de observación, de autoobservación, si tiene un adecuado desempeño, si tiene la erección, si la erección es suficientemente rígida, para colocarse el preservativo, que a veces ni siquiera saben cómo, y en el nerviosismo la erección se baja, o la persona, la profesional, se lo coloca. Y ya en esa primera experiencia donde el nerviosismo de la colocación del preservativo genere una pérdida de la erección, podés llegar a quedar marcado para muchísimo, para las siguientes relaciones que tenga, la relación preservativo pasa a ser determinante para muchos varones. Muchos hasta deciden no usarlo, para no pasar por ese momento. Determinante si hay un fallo en la erección en ese debut sexual, porque el varón cuando ve que su erección no se logra, o no es suficiente, o no logra la penetración, el varón lo que siente es que fracasó y no puede ser consciente, interpretar, darse cuenta de que fue la situación de ansiedad, que es un gran inhibidor, es un gran vasoconstrictor de toda la circulación necesaria para lograr la erección. Rosana, y además se da otro caso, y acá estoy atando con otros profesionales que han venido a hablar del problema que tenemos con el consumo del alcohol entre los jóvenes, que esta imagen que nos das de un grupo yendo a una casa de masajes, a realizar un debut poco menos que grupal, conlleva muchas veces el consumo de alcohol para desinhibirse, darse valor, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos con el consumo de alcohol en los jóvenes y lo que termina produciendo también después de disfunción eréctil? Ahí está. Es muy frecuente lo que tú decís, Humberto, que el varón tome alcohol para desinhibirse, para aflojarse, para ser más extrovertido, y que ya lo viene usando de repente cuando va a los boliches. Entonces sabe que se puede desinhibir, sabe que se puede sentir más cómodo, pero el alcohol también enlentece los reflejos. Entonces va a enlentecer también el reflejo de la erección. Y volvemos a que el varón no va a identificar que por eso tuvo la disfunción eréctil. Lo que va a pensar es que no pude, no fui capaz. Entonces, frente a una próxima relación sexual, es como tú decías, también para armarse de valor vuelve a tomar alcohol o ya acude a otros estilos de ayuda. Claro. Viagra. Y acá entramos en lo que decíamos en el título, ¿no? El uso de cada vez más frecuente del Viagra, comúnmente llamada la marca comercial, en los jóvenes. ¿Cómo es eso?
Y bueno, ellos lo interpretan como el salvavidas, como la pastillita milagrosa. Y por el boca a boca, de repente, si le llegaron a comentar o escucharon que a alguien no le fue tan bien y que, bueno, y tomate esta pastilla. Con eso lo resolvió. A veces es, tomate esta pastilla, a veces ni siquiera lo compran en la farmacia porque les da mucha vergüenza. Y piensan que gracias a esa pastilla lo pueden resolver. A veces lo que pasa es que lo toman como un placebo, a veces, como justamente les da esa tranquilidad, voy con la pastilla y piensan que van a funcionar. Pero si no están con la pareja adecuada, si vuelven a tener una relación sexual dentro de una situación ansiógena, ya sea porque no es la pareja adecuada, ya sea porque no es el lugar adecuado, la ansiedad como vasoconstrictor le va a ganar al vasodilatador, que es el sildenafil o el tadalafil o el preorectógeno que vayan a consumir. Entonces ahí hay más traumatismo porque ya no saben qué hacer, porque no son conscientes de que ellos mismos se producen la disfunción eréctil. Por la ansiedad, por el desempeño, porque el contexto es inadecuado, porque el momento es inadecuado, la pareja inadecuada. Y es cada vez más común, perdón, Humberto, el uso del Viagra en los jóvenes. Es cada vez más común. Hay uso y abuso de los fármacos proerectógenos. Abuso. Muchas veces llegan a la consulta diciendo que tomaron dosis máximas de sildenafil, 100 miligramos, y que vienen muy asustados porque dicen, yo no tengo 50 años para tomarme un Viagra. Y entonces, ¿qué me está pasando que no funciona? Pensando en que es algo, una causa orgánica. De algún problema anatómico o prostático, y es bien psicológico y es sencillo de solucionar. Bueno, esto quería llegar, porque me acaban de decir que teníamos que ir redondeando y digo, pero hemos planteado el problema y no hemos planteado la solución. O sea, dejamos a todos los varones jóvenes que están en estos momentos ahí preguntándonos, ¿es sencillo o no es sencillo de resolver? Es muy sencillo de resolver, muy sencillo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, bueno, que el varón se anime a consultar, que es una consulta frecuente, que no es el único, no es una aguja en un pajar, bien. Seguramente le pasa también a sus pares, que consulte, y en esa consulta lo primero que hacemos, que a veces se resuelve, es psicoeducación. Es tratar de explicarle al varón que tome conciencia por qué le pasó y que trate de desdramatizar. Y que busque también tener su próxima relación sexual teniendo conciencia de que lo desea, con la pareja adecuada, que se tome un tiempo, no tiene por qué ser a las apuradas, que no sea en el auto, que no sea el descampado, claro. Que sea... La comodidad supongo debe ser muy importante, obviamente, en estos casos, ¿no? Exacto, que sea el tiempo y que si no funciona, que no se preocupe, que lo hable con la chica con la que está, que le diga la verdad que ya le ha pasado, que no digas la primera vez y después se borra, que vuelva a intentarlo una vez, otra vez y otra vez, y simplemente con la exposición esa ansiedad va a ir disminuyendo y lo va a resolver. Y si no, se trabaja. Hay técnicas, hay tratamientos que son muy breves, focalizados, interdisciplinarios, que logran resolverlo a veces en 2 o 3 sesiones. Es muy simple. Bueno, Rosana, muchísimas gracias nuevamente por tu presencia. Así hemos estado con la sexóloga Rosana Pombo tratando otro de los problemas que de alguna manera cuando lo presentábamos les decíamos, puede resultar un tanto insólito hablar de problemas de erección en varones jóvenes, pero ya vimos que es una de las situaciones que se da y mucho en la consulta de Rosana Pombo.